Siguiente tema es Segunda Guerra Mundial. De hecho, de 10 preguntas que vengan en su examen de Historia Universal, de cajón 3 van a ser de de Segunda Guerra Mundial, perdón. Este, o sea, si no les preguntan un antecedente, les preguntan durante el desarrollo, y si no les preguntan alguna consecuencia, que la de consecuencias de Segunda Guerra Mundial es de cajón que se las van a preguntar en cualquier versión. ¿Va? Inclusive también creo que ya se conectaron las chicas de WAM, sí, ya las vi aquí. Inclusive las chicas de WAM es de cajón que venga consecuencias en su examen. Bien, entonces, de volada, igual, una especie de antecedentes. ¿Recuerdan lo que les decía? El emperador Hirohito, japonés, de la dinastía Meiji. La adopción de los regímenes totalitarios en Europa y Asia. Inclusive hay regímenes totalitarios en África, ¿no? Este, que van a entrarle o van a participar en la guerra, pero obviamente vamos a hablar de las tres naciones que sí van a ser como las más, pues sádicas, ¿no? Más allá que otra cosa, y de los regímenes más crudos. De hecho, están bien locuitos estos tres, ¿no? En Alemania, la entrada al poder de Adolf Hitler, la mayoría bueno, algunos que han tomado ya clase conmigo, siempre me gusta como platicar acerca de lo que es este señor. Recuerden, Adolf Hitler participa en la Primera Guerra Mundial como soldado, muy joven de hecho, algo así como nuestro Porfirio Díaz, que también participa ahí en la Guerra de Leyes de Reforma junto a Benito Juárez. Eh, Sin embargo, él es de los principales opositores al Tratado de Versalles, tan opositor al Tratado de Versalles que da un golpe de Estado en contra del general Hindenburg. Recuerdan que yo les dije que ese nombre no se les olvidara. El general Hindenburg lo vamos a estar repasando, ¿no? Bueno, lo vamos a estar mencionando ahorita en la entrega. ¿Cómo es que llega Hitler al poder? Intenta el golpe de Estado, intenta, porque el general Hindenburg lo detiene y es encarcelado. Desde la cárcel Hitler se pone creativo y escribe un libro llamado Mi lucha, neta, donde Hitler escribe todo lo que él tenía planeado hacer, todo, o sea, neta, él se utiliza la palabra erradicar, aplica palabras como raza aria, o sea, neta, en ese libro está explícito todo lo que él piensa hacer o las ideologías que él tiene. Fallece el general Hindenburg, Hitler sale de la cárcel, y entonces convoca elecciones ya desde el partido nazi que había creado, y obviamente, al ser un partido único, yo siempre pongo este ejemplo, digo que es muy tonto ponerlo, obviamente, guardando las proporciones necesarias, pero es como yo les digo, imagínense, ¿no? Nuestras elecciones del 2018. Teníamos un señor llamado Andrés Manuel, teníamos a un quesito de puerco, el MID, y teníamos a un niño rata, que es el Anaya, ¿no? Dos de estos, es decir, el quesito de puerco y Anaya, no, este no lo voy a subir a YouTube, si no me lo van a bajar. Este, el quesito de puerco y Anaya, cuates que apenas conocíamos, mientras que Andrés Manuel López Obrador lleva en campaña 18 horas. Es decir, o sea, esa elección estaba más que cantada, pues quién iba a ganar, ¿no? Es igual, desde Alemania convoca elecciones y ponen a un personaje que ya trae historia, además se fue a la guerra, trae ahí ese ideal, ¿no? De hecho, convence a los alemanes, no a todos, obviamente hay alemanes que están en contra, sin embargo, pues son sometidos. Y de esa manera el señor Adolf Hitler convoca elecciones, los alemanes de alguna manera votan por él, y de esa manera llega al poder. De hecho hay digo, ya estoy echando mucho choro porque este tema sí a mí se me hace muy interesante. Hay un evento histórico en Alemania que se conoce como la Noche de los Cuchillos o la Noche de las Dagas. Es decir, aquellos senadores y aquellos políticos militares que en su momento apoyaron a Adolf Hitler fueron asesinados por él. O sea, él los mandó a asesinar para que de alguna manera nadie le hiciera un frente político, no tuviera una oposición. Y de hecho con eso, de hecho es muy maquiavélico esto, si alguien ha leído El Príncipe de Maquiavelo, Maquiavelo propone en su libro, El Príncipe, que es necesario un emperador, ¿no? Un príncipe, como lo maneja Maquiavelo, es necesario o es forzoso tener enemigos para que cuando al momento que tú acabes con ellos reafirmas tu poder. No, esto está muy interesante, digo, eso ya es más choro, pero pues ahorita que no están haciendo nada, lean El Príncipe de Maquiavelo.
Y pues, aparte creo sus exámenes sí se van a desplazar como un mes y medio, ¿no? Por ahí estaba leyendo algunos artículos. Por ahí el Universal sacó una nota que decía, ya se suspende el examen de segunda vuelta, no le crea, no es cierto, todavía no dice nada oficial. Bien, entonces seguimos. Entonces así es como llega el señor Adolf Hitler al poder. Bien, Hirohito pues, es de dinastías, es un poder que de alguna manera se va heredando, y Benito Mussolini en Italia da un golpe de Estado, y el golpe de Estado sí es efectivo, tan efectivo que toma el poder en Italia implementando o adoptando estas políticas fascistas, ¿no? Un régimen totalitario. Ahora sí, se va a crear este denominado eje, las potencias del eje, que es el eje Berlín-Roma-Tokio, que es Alemania, Japón e Italia, ¿no? Van a formar este gran bloque conocido como el eje. Y Adolf Hitler entra al poder desde 1936 y la guerra empieza en 1940. Ojo, y de 1940 a 1941 es un hecho histórico que se le conoce como la guerra falsa, es decir, los países nomás se declaran la guerra así como, pues me cagas, yo te cago, me caes mal, ¿no? Y todos nos caemos mal, pero pues ya X, ¿no? No pasa nada, es hasta el 41 donde ya las naciones empiezan ya con un conflicto mayor, o sea, más bélico, más armas, más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, repito, del 40 al 41 se conoce como la guerra falsa. Entonces, del año 1936, ojo, la guerra empieza así formal en 1940, pero de 1940 a 1941, repito, se conoce como la guerra falsa. Ya para el año 40 las naciones ya se habían declarado la guerra, pero no había un conflicto como directo entre ellos, ¿no? Apenas de hecho se estaban organizando para ver cómo se iban a armar los tiros, ¿no? Y entonces de 1936 a 1940 es lo que conocemos como esta parte del holocausto, ¿no? De estos campos de concentración, bueno, en orden, primero los guetos, donde eran enviados todos los judíos o la gente que por ahí Hitler era obligada a salir de sus casas, era enviada a estos guetos, eran obligados a trabajos forzosos. Una vez que viene ya el estallido de la guerra, Hitler los manda a los campos de concentración, que no eran más que campos de exterminio nazi, ¿no? Y esto pues, son las historias que las películas se centran más, ¿no? En esta parte del holocausto nazi. Muy triste, por cierto. Y bueno, ahorita están cerrados los museos, pero neta, siempre se los digo y no me voy a cansar de decirlo. De hecho, cada que voy salgo chillando como María Magdalena. Vayan mucho al Museo de Memoria y Tolerancia. Ya fui un buen de veces y sigo yendo y me sigo asombrando. Y ahora sí, la guerra en 1940, cuando da inicio, cuando da el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué va a dar inicio la guerra? De hecho, Hitler más o menos se comportó, digo, son ejemplos burdos, ya saben, ¿no? Eh, Hitler de alguna manera está con estas políticas expansionistas, está con ese régimen totalitario en Alemania que expulsa, es decir, logra expulsar antes de que inicie toda esta masacre a 20 millones de judíos de Alemania. La mayoría de judíos logra ay, ¿cómo llamarlo? mm, Se logran refugiar o Polonia les da como un refugio, ¿no? A todos esos judíos que estaban en Alemania que son expulsados. Bien. Adolf Hitler de alguna manera presiona a Polonia para que también saque a esas personas de ahí. Obviamente Polonia le dice, está todo marihuano, ¿no? Y entonces Hitler lo que hace es invadir Polonia, ¿no? Y con ese hecho, donde los alemanes invaden Polonia, se considera el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Bien. Eh, Al mismo tiempo, también en 1940, Italia invade Grecia y también Hitler invade Francia. De hecho, es muy, muy interesante cómo se va comportando. Porque las naciones es como una especie de juego estratégico, si es estrategia, donde Hitler, bueno, y los alemanes van moviendo como sus piezas y así de alguna manera va a influir en todo el mundo, cómo se van a comportar las demás naciones. Eh, entonces,
Hitler invade Polonia, Hitler invade Francia, Italia invade Grecia, prácticamente a la gran parte de Europa está conquistada o dominada por estos regímenes totalitarios, obviamente a excepción de los rusos, bueno, que los rusos son comunistas, a estas fechas ya se le conoce como el comunismo ruso. Bien, para 1941, Churchill, ¿quién es Churchill? Dejen ver si lo traigo acá, en la que sigue. Esto, bueno, esta es la... De hecho, esta foto no es Polonia, pero se las puse. Es cuando invaden Bélgica. Esta foto es de Bélgica. Son las formaciones de los soldados y este es el ataque a Pearl Harbor. El ataque a Pearl Harbor es años después, ahorita se los digo, pero chéquense, lo que me interesa es esto. ¿Quién es Winston Churchill? Es este que está acá, ¿no? Winston Churchill, primer ministro inglés, ¿no? Primer ministro inglés. Y ahorita les voy a explicar por qué dos fotos, ¿no? Porque por ahí cuando les daba clase anteriormente, tenían muchas dudas acerca de los tratados y cómo se manejaba todo esto. Entonces, ahorita les voy a explicar esto, ¿no? Entonces, Winston Churchill para el año 41 es invitado, entre comillas, de alguna manera por Hitler a formar parte del eje, ¿no? Algo así. Y entonces del otro lado, Franklin Roosevelt está presionando mucho a Winston Churchill para declararle la guerra ya, o más bien ya para hacerle frente a los alemanes. De hecho, esta parte para Winston Churchill es algo complicada, porque está algo así como entre dos bandos, ¿no? Por un lado, Hitler, que estratégicamente y geográficamente el que sigue para bombardear y para invadir es Inglaterra. Digo, Estados Unidos, como sea, está hasta el otro lado del continente. Y por otro lado está Roosevelt presionando, ¿no? Para hacerle ya frente a los alemanes, ¿no? De hecho, hay muchas películas que hablan de esto. Hay una muy buena con un actor que se llama Gary Oldman, que se llama Los días más oscuros o las noches más oscuras, que trata de esos días, de hecho son los días de mayo, en el mes de mayo, donde Winston Churchill va a marcar la definición de la guerra. ¿Qué es lo que hace Winston Churchill? Va a firmar la Carta del Atlántico con Roosevelt. ¿Qué es esa Carta del Atlántico que de hecho hasta el día de hoy sigue vigente, ya conocida como la OTAN? Es un frente militar donde solamente los que pueden entrar al Atlántico Norte son las naciones que estén involucradas en ese acuerdo. Obviamente Alemania está fuera de este acuerdo. ¿Este acuerdo para qué lo hacen? Para tratar de salvaguardar este mar, ¿no? Para que los alemanes de alguna manera poder frenar el avance que están teniendo. Bien. Eh, Al mismo tiempo, los alemanes fracasan, ya una vez firmada la Carta, la Carta del Atlántico, intentan invadir Inglaterra, fracasan, intentan invadir Rusia en una operación que se conoce como la Operación Barbarroja, fracasan también, ya a este punto ya como que los alemanes no les iba a pintar muy bien las cosas. Eh, y ahora sí, viene esta parte, una vez que se firma la Carta del Atlántico, fracasa Alemania al invadir Inglaterra, fracasa al invadir Rusia, va a venir el ataque a Pearl Harbor por parte de los japoneses. Bien. Eh, un año después, ya para 1942, los americanos no se van a quedar como muy contentos y va a venir esto que se llama la batalla de Midway, que es cuando los americanos, perdón, logran derrotar ya a los japoneses tras el ataque a Pearl Harbor, ¿bien? Bien, entonces, ¿qué más? Ahora sí, pues ya viene como no, eso no, eso es un resumen. Ahora sí va a venir como el declive de la guerra, cómo va a acabar de alguna manera la Segunda Guerra Mundial. Número uno va a venir la conferencia de la Casa Blanca. Ojo, aquí, bueno, ahorita que de hecho estos cuadros, algunos sí vienen en su guía, algunos los saqué de otros libros, pero por eso se los pongo. La conferencia de la Casa Blanca es una conferencia, pero ojo, no es la única.
Hay muchas conferencias que se dan para tratar la ofensiva militar, sin embargo, la conferencia de la Casa Blanca se considera una de las más importantes para plantear la ofensiva militar. ¿Y cuál va a ser esa ofensiva militar? Es una ofensiva o es un día que se conoce como el día D, que es el desembarco de tropas norteamericanas en Normandía. Bien, de hecho, para este punto, para el desembarco en Normandía, Hitler igual, cuando se firma la Carta del Atlántico, le envían una carta los alemanes a nuestro presidente de aquellas épocas, que es Manuel Ávila Camacho. Manuel Ávila Camacho declina la carta de Hitler, además también pues, por presión de Roosevelt. Roosevelt era un señor muy diplomático, muy mediador, él, bueno, y muy firme, ¿no? En las decisiones. Platica, bueno, también por presión de los americanos, Manuel Ávila Camacho le declara la guerra a Alemania. O sea, sí, Manuel Ávila Camacho le declara la guerra a Alemania, ¿no? Y pues la aportación de los mexicanos a la Segunda Guerra Mundial es el Escuadrón Suicida. No es cierto, es el Escuadrón 201. Esto tampoco lo voy a subir a YouTube. El Escuadrón 201, que era un escuadrón de reconocimiento, bueno, nosotros aquí nos mofamos de ese pobre Escuadrón 201, y los franceses, de hecho, ese Escuadrón 201 es un escuadrón de reconocimiento, que logran de alguna manera ver cómo estaban planteadas o plantadas las tropas alemanas en Francia, y ellos, los franceses, sí tienen un monumento al Escuadrón 201, y nosotros nada más les hicimos una estación del metro, ¿no? Bueno, esa es la aportación de México en la guerra. Ya si les llego a dar historia de México, pues no sé. Ya veríamos qué pasa en México en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Pero repito, a mí no me gusta decir historia de México, historia universal, es historia y ya, punto, ¿no? Bien. Entonces va a venir el desembarco en Normandía, o el famoso día D, para 1944, ya a un año de que termine la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, digo, esto los americanos para liberar Francia, junto con los ingleses, y los rusos, y ya de alguna manera, si ustedes imaginaran un mapa de Europa, los americanos van a atacar por este lado, ¿no? Por la parte de abajo, y los rusos van a ir de este a oeste para llegar a Alemania. De alguna manera, la URSS va a llegar a Berlín, conocido como el sitio de Berlín, y aquí es donde Hitler se suicida con sus soldados, ¿no? Bla, bla, bla. Y pues con la ocupación de Berlín, o con la llegada ya a Berlín, pues va a dar el fin a la Segunda Guerra Mundial. Y ahora sí va de lo que les quiero hablar, un pequeño resumen, ¿no? De lo que es lo que va a pasar. Miren, esto es un resumen. Así, como dice, cronología básica de la Segunda Guerra Mundial. No viene en su guía, pero viene uno muy similar en su guía, que es lo que yo les estaba platicando: la invasión de Polonia, ¿no? La ocupación de Francia, el ataque a Grecia, la operación Barbarroja, el ataque a Pearl Harbor, el desembarco del día D, ¿no? Nada más es como un resumen, ¿no? Todavía no les digo esto, ¿no? Cómo va a terminar bien la guerra, porque tengo que hablarles de los tratados. Bien, ahora sí, conferencias y tratados sobresalientes durante la Segunda Guerra Mundial, que espero que con esta se disipen algunas dudas que todavía llegaran a tener. Entonces, los tratados, la Carta del Atlántico, esta es la que firma Churchill con Estados Unidos para defender el mar Atlántico Norte. Bien. Recuerdan que yo les dije que nosotros vimos esto de la conferencia de la Casa Blanca. Bien, que es el planteamiento del día D. Pero ojo, no es la única. Por ejemplo, yo les dije, para plantear toda una ofensiva militar, pues, en un día, en una conferencia, no lo vas a lograr. La conferencia de la Casa Blanca, de la que les mencioné, fue en enero de 1943, mientras que la conferencia de Teherán es el 2 de noviembre del año 43. Bien, entonces, chéquense. Estas conferencias estarán en sus conferencias de esa estrategia militar. Ay, a ver, esperen, es que moví el micro. ¿Qué pex con la interferencia? Me choca. Un espíritu. Ajá. A ver, ¿ya se escucha mejor o no? Ya. Ya, ¿no? Es que
como que le pegué al micro. Y ya por eso, perdón, lo siento, perdónenme. Pero ya, creo que ya está. Muy bien. Entonces, me repito, la conferencia esta de Teherán es una de esas conferencias donde se va a dar el planteamiento de la ofensiva militar. Repito, una de las más importantes o más importante que esta es la conferencia de la Casa Blanca, dado que es una de las primeras donde se va a plantear la ofensiva. Es decir, todo el año 43 fue el plantear la ofensiva. Y recuerden, aquí no está, pero ya para 1944 es el día el famoso día de esto que en el examen, en la primera vuelta se me estaban haciendo bolas, que la conferencia de Yalta, que la conferencia de Potsdam. Yo les dije en su momento, es que igual lo mismo que acá, plantear el fin de una guerra en una sola conferencia es complicado. De alguna manera, primero se reúnen como los líderes, ¿no? Como las fotos que traigo acá. De hecho, esta es la conferencia de la Casa Blanca y esta es la conferencia de Yalta. Aquí es Stalin, Churchill y Roosevelt. De hecho, aquí Roosevelt ya atacado por la polio, ¿no? Ya casi no podía mover las piernas. De hecho, en el año 45 muere Roosevelt debido a la polio. Pero bien, acá estaba, ¿no? La conferencia de Yalta es eso, se va a decidir el futuro de Alemania, se decide, aquí era donde ustedes tenían que les preguntaban, ¿dónde se decide dividir Alemania en 4 zonas de ocupación? En la conferencia de Yalta, ¿no? Acá está. Bien, la conferencia de San Francisco, que también he visto que se las preguntan, aquí se crea de alguna manera la Organización de las Naciones Unidas, o es la antesala para la creación de las Naciones Unidas. Recuerdan que todo el aprendizaje que nos deja la Segunda Guerra Mundial, pues para evitar posteriores conflictos, se crea esta ONU para mediar los conflictos o roces internacionales. Y esta, que también por ahí vi que se las pusieron, pero más como inciso, la conferencia de Potsdam. Se crea un consejo para asuntos exteriores y se crean tratados de paz con Italia, Rumania, Finlandia. Eliminar a Alemania toda investigación de nacionalismo y militarismo. Aquí, prácticamente la conferencia de Potsdam es el castigo ya como ante tribunales que se les da a los nazis, ¿no? Y pues, el castigo fue la pena de muerte a todos. De hecho, hay algo que se llaman los juicios de Nuremberg, que también lo pueden encontrar ahí en el Museo Memoria y Tolerancia. De todos los soldados y generales nazis que los americanos y rusos atraparon, solamente dos generales sí se declararon culpables. Es decir, ellos sí salieron y dijeron, en él yo sí fui responsable, yo maté a un chorro de judíos. No, este cuadro no es de ninguno. No viene en UNAM, ni en Poli no les dan historia, y este tampoco es de UAM. Este lo saqué yo de otro libro. Pero está muy chido, por eso se los compartí. ¿Cómo va a terminar la guerra? La guerra va a terminar de la siguiente manera. Van a sitiar Berlín, o este famoso sitio de Berlín por parte de los rusos y de las naciones, de las potencias que se van a llamar vencedoras. Prácticamente todos se van a rendir, todos. Los italianos, ellos mismos derrocan a Benito Mussolini, de hecho lo cuelgan. Por ahí en el de los chidos les subí unas fotos de Benito Mussolini colgado, solo que Facebook me las bajó porque decía que era contenido sensible. ¡Qué nenas! Y prácticamente el único aliado que se va a quedar es Japón. Japón no se va a rendir. Inclusive ya cuando Hitler se había suicidado, los japoneses siguen en pie, ¿no? Y pues cómo va a terminar la guerra, espero se logre ver esto que les puse aquí. La guerra pues va a terminar así.
Pues bien, chamacos, la guerra mundial termina así, con la bomba. Ay, espérenme tantito, espérenme. Ya, perdón. Entonces, la Segunda Guerra Mundial, pues va a terminar así. No sé si alcanzaron a ver chido el video. Es el detonamiento, o el detonamiento, la detonación de la bomba en Hiroshima y la bomba en Nagasaki, respectivamente el 6 y 9 de agosto del año 45. Pues dado que los japoneses no querían rendirse, los americanos los hacen rendirse de esta manera. La primer bomba fue llamada la Fat Boy y la segunda la Little Boy, que son nombres de hecho muy crueles, ¿no? Es el pequeño hombrecillo y el hombrecito gordo. Este, o la Fat Man, creo, ¿no? No es Fat Boy. Eh, 6 y 9, exacto. Si no es al revés, pero de que son así, son así. ¿Va? Este, vientos. Y ahora sí, ya pues para finalizar la Segunda Guerra, eh, viene esto de la conferencia de Yalta, viene la conferencia de Potsdam. Prácticamente Alemania la dividen en 4 zonas de ocupación. En este tránsito de las conferencias, Franklin Roosevelt muere. Entonces, en la presidencia de Estados Unidos va a entrar Harry Truman. De hecho, es bien interesante lo que les estoy platicando, esto de Harry Truman. Yo les dije, ¿no? Desde que vimos a Roosevelt por primera vez en la crisis de Estados Unidos, que Roosevelt es muy mediador, ¿no? Trae ideas como muy populistas, de hecho, ¿no? Y viene Harry Truman, que es un republicano, muy conservador, de hecho, que de hecho, debido a las ideologías o a la ideología de Harry Truman, va a venir este hecho que sigue, que es la Guerra Fría, ¿no?